Buenos días de nuevo. Vamos con la segunda parte de este retiro. El tema general es la llamada de Dios y esta meditación la hemos titulado Dios nos llama distintas respuestas. Y también va a tener 5 puntos como la meditación anterior. Y ya comentaba en la primera meditación que los primeros domingos del tiempo ordinario se ve el tema, en las lecturas de los domingos, el tema de la llamada. Me gusta más llamarlo llamada que llamarlo la vocación, porque cuando digo vocación nos vamos enseguida a los sacerdotes y las monjas, y es lo que no quiero, que todos tenemos una vocación en la Iglesia, todos, todas importantes, todas iguales en dignidad, diferentes en la misión, pero en dignidad son todas iguales. Todas son importantes y todos tenemos esa misión. Bien, pues este es el motivo de tener este tema, y el próximo tema pues tendrá que ser el tema de la Cuaresma, que me parece, y lo siento que os ponga en esa tesitura, pero el siguiente retiro me parece que tenemos que darlo el primer sábado del mes de marzo, siempre y cuando pueda, Ya comenté el otro día en la hora santa que ahora estoy de médicos y no sé lo que podré hacer, lo que no podré hacer, pero yo voy a intentar haciendo mi vida normal en la parroquia. Cuando ya me llamen, pues entonces ya tendré que dejar las cosas que tenga que hacer y tendrán que poner algún sustituto, todo ese tipo de cosas, pero yo mientras tanto hago la vida normal. Me están diciendo algunas personas, no hombre, pues deja los retiros, deja esas cosas ahora. No, ¿por qué voy a dejarlo? No. Si estoy bien para hacerlo, lo hago y ya está, no hay ningún problema. Mientras podamos estar al pie del cañón anunciando la palabra de Dios, estamos. Cuando no se pueda, pues el Señor proveerá, ya está, así de sencillo. Pero si lo hacemos el retiro el próximo sábado, el sábado 1 de marzo, va a coincidir con el de Navas del Madroño, pero bueno, lo siento. Los que vayan habitualmente a Navas, vayan a Navas para que estén más acompañadas, ¿no? De todas formas, tanto el de Nava como el de aquí lo podéis seguir después por los medios telemáticos, la buena cosa que tenemos. Que yo sigo los de Nava, Lo que pasa es que el otro día no reconocía al sacerdote, como solamente es audio, no lo reconocía, pero sí, me gustó mucho el retiro, Se lo había preparado muy bien. Bien, pues vamos con el primer punto de esta meditación del retiro. Primer punto, la llamada en la Biblia. Vamos a ver las características de esta llamada del Señor. ¿Cómo llama el Señor? También lo hemos visto estos domingos, muy reciente. Bueno, el domingo pasado, sin ir más lejos. Bien, vamos a ver cómo es esa llamada en la Biblia. Vamos a ver la llamada de Isaías, vamos a ver la llamada de Pablo, y vamos a ver la llamada de los 4 primeros discípulos del Señor. Ya veréis que prácticamente son casi iguales. En todas se da el mismo proceso. Lo primero que se da en los 3 casos es un encuentro, una experiencia de Dios. Precisamente así hemos acabado la anterior meditación. ¿Qué os decía? ¿Lo recordáis? Os decía que si no hay vida espiritual, o sea, si no hay experiencia de Dios, es muy difícil que una persona perciba la llamada. Muy difícil. La llamada se percibe, mucha gente se pregunta, ¿y cómo te llama Dios? La gente se piensa que te llama algo así como una llamada telefónica o algo así. No. Dios va hablando poquito a poco, a través de una serie de circunstancias, de personas que Dios te pone en el camino, de cosas que tú sientes. Te va hablando así el Señor. El Señor habla, pero hay que saber dónde habla, y hay que saber escucharle, pero habla. Si no nos ponemos a tiro, no nos ponemos en diálogo con Él, si no hay una vida espiritual, no te has puesto en diálogo con Él. Si no te pones en diálogo con Él, en la oración, escuchando, difícilmente vas a escuchar la llamada de Dios, que es imposible. O sea, tiene que haber una experiencia de Dios, tiene que haber un encuentro
con Dios. Eso lo primero y fundamental. Y ese encuentro con Dios se da en los tres personajes que vamos a ver: Isaías, Pablo y los 4 primeros discípulos. En los 4 se da un encuentro con Dios que les transforma. Pero en los 3 tienen la misma sensación. Los 3, por utilizar esta palabra que no me acaba de gustar del todo, pero no encuentro otra, se sienten indignos, se sienten incapaces. Todos tienen esa sensación, lo vemos. Isaías, ¿qué dice? Yo, hombre de labios impuros. Pablo, el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios. Pedro, apártate de mí, que soy un pecador. Por eso es normal que cuando sentimos la llamada de Dios, sintamos que es algo que nos desborda. Quizás sea mejor esa palabra que indigno. Sentimos que es algo que nos desborda, que nos supera. Y es normal. Somos hombres, somos humanos. Estamos hablando de algo que viene de Dios. Y es normal que sintamos, que tengamos esa sensación de incapacidad. Eso es normal y es algo bueno. Lo malo es que no tengamos esa sensación. Si no tenemos esa sensación, probablemente es porque vea la labor que estoy haciendo como algo mío. Cuando uno lo ve como algo venido de Dios, se siente incapaz, se siente como que nos desborda esa misión que nos ha encomendado el Señor. Decía que no me gusta mucho la palabra indigno, porque es que me he encontrado con muchos casos. Por ejemplo, aquí la ministra extraordinaria que tenemos de la Eucaristía no fue el caso, por si vaya a pensar en ella, no. Pero en otras parroquias, cuando yo he buscado personas para ser ministras extraordinarias de la Eucaristía, lo primero que me han dicho es que yo no soy digno, es que yo no soy digna. Y los demás sí. Si vosotros no sois digna para hacer una celebración de la palabra, una ministra extraordinaria de la Eucaristía o ministro, ¿lo voy a hacer yo como sacerdote? No. Y si no somos indignos, si no somos dignos para dar la comunión en una celebración, ¿vamos a ser dignos para comulgar? No tiene sentido. ¿Qué personas te dicen, no soy digno de llevar ese cargo y eres digna de comulgar? Algo que se contradice. ¿Por qué? Porque es mucho más importante comulgar, recibir al Señor, entrar en comunión con Él. Entonces, es bueno que sintamos hasta cierto punto, esa sensación de incapacidad, de algo que nos supera. Pero que eso no nos lleve a rechazar la misión que el Señor nos encomienda. No, nunca nos puede llevar a eso. Nunca. Que sintamos que nos supera, que sintamos que somos un poco incapaces para realizar esa misión, está bien. Creo que es un sentimiento bueno. Pero de ahí a que rechacemos la propuesta del Señor, pues no, eso ya no me parece. ¿Que vemos que nos supera? Pues sí, porque somos conscientes que es algo que nos viene de Dios, que viene del Altísimo. Entonces, claro, dice uno, esto me supera. Pero seguimos. Ya habéis visto, hay una experiencia de Dios, hay un encuentro con Dios y hay una sensación de que nos sentimos incapaces. Vamos con lo segundo. A pesar de esa incapacidad que podamos sentir nosotros, Dios confía en nosotros. Qué grande es Dios, ¿eh? Y qué grande y qué importante somos los hombres para Dios. Porque Dios confía en nosotros. Tenemos que ser muy positivos. Si el Señor confía en nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no confiar en el hombre? Precisamente la lectura de este domingo es maldito el hombre que confía en otro hombre, pero la idea va por otra parte. Si Dios confía en nosotros, nosotros también tenemos que confiar en los demás.
¿Os imagináis a un párroco en una parroquia que no confiase en sus feligreses? Qué triste, ¿no? Si no tiene confianza en sus feligreses, poco va a hacer en la parroquia. Tiene que confiar en ellos y delegar en ellos y darles cosas importantes que ellos hagan libremente, que se sientan con esa facultad en una parroquia. Entonces el Señor confía en nosotros. Lo que hace con Isaías, hace esto con Isaías y con los demás porque confía en ellos, llevando los primeros pasos para realizar esa misión. Dios purifica sus labios. Un serafín con un ascua encendida le purifica los labios. Es la imagen de Isaías. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y a Pedro le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y una frase que dice el Señor en casi todas las vocaciones, cuando en nosotros surge esa sensación de que nos supera la misión del Señor, el Señor siempre dice lo mismo, no temas, confío en ti. No temas, confío en ti. Lo primero, que no temamos. Lo segundo, que el Señor confía en nosotros. O sea, no es que ya nosotros no confiemos en el Señor, es que el Señor es el primero que confía en nosotros. Y tenemos que fiarnos de esa confianza que el Señor ha depositado en nosotros. Si el Señor confía en mí, es porque puedo ser capaz de hacer esa misión. Claro, con la ayuda de la gracia del Señor. Eso por supuesto. Siempre contando con la ayuda de la gracia del Señor. Ahí lo vemos en Isaías. Le purifican los labios para que pueda anunciar la palabra de Dios. Dios siempre ha hecho grandes cosas a través de sus elegidos. Y esto lo relacionamos con uno de los apartados anteriormente, con la envoltura humana de la anterior meditación. Dios ha hecho grandes cosas a través de sus elegidos. Además que tenemos que mirar la Biblia. Moisés, David, Salomón, los apóstoles, San Pablo. Dios ha hecho cosas maravillosas. Un San Pablo predicó por la actual Turquía, por Grecia, Creta, Jerusalén. Los 4 grandes viajes de San Pablo. Dios ha hecho grandes cosas a través de las personas. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque todas estas personas, Pablo, un perseguidor de la Iglesia. Pedro, uno que le negó. Pero el Señor ha hecho grandes cosas a través de ellos. Y el Señor seguirá haciendo grandes cosas a través de las personas de hoy en día, a pesar de sus fallos, a pesar de las cosas que tengan mal. Esta es la constante en la Biblia. Personas que tienen grandes fallos. Anda, que no fue grande el fallo de David. Anda, que no fue grande el fallo de San Pablo. Pero, ¿y todo lo que hizo el Señor a través de ellos? Hizo cosas grandísimas a través de ellos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Y esto nos puede valer a nosotros en la vida para aplicarlo a las personas. Juzgamos mucho por un fallo de una persona. Todos, ¿eh? Esta persona me falló en esto. Sí, pero que mira, es que te ha hecho no sé cuántas cosas buenas. Sí, pero me falló en esto. Sí, pero mira todo lo que ha hecho bueno. Hay que poner en una balanza todo lo bueno que ha hecho esa persona por ti y lo que ha fallado. Y seguramente que todo lo bueno que ha hecho por ti será mucho más que en lo que te ha fallado. O sea, el Señor hace cosas grandes a través de las personas que también tienen fallos.
porque somos hombres, somos humanos y tenemos fallos. Pero no nos quedemos solamente en el fallo, quedémonos en todo lo grande que hace esa persona. Y el Señor ahí nos elige. Ahí vemos cómo en esa llamada que hace el Señor, primero la sensación es, esto me supera. Después el Señor te dice, no temas, confío en ti, te da el Señor su confianza, te da su fuerza, y aquí viene la respuesta. Isaías, aquí estoy, mándame. San Pablo, la gracia de Dios no se ha frustrado en mí. Pedro, dejándolo todo, lo siguió. Ahí vemos la respuesta. Personas con fallos, pero personas que lo dejan todo por el Señor. Estas personas, estos tres ejemplos, lo han dejado todo por Dios. Eso hay que valorarlo, ¿eh? Una persona entregada, hay que valorarlo, y valorarlo muchísimo. ¿Que va a tener algún fallo? Sí. Pero mira que ha dejado todo para servirte a ti. Si viésemos así la figura de los sacerdotes, ¿no?, tan denostada ahora en televisión. ¿Que ha habido algunos que han fallado? Sí. Mira, les cuento algo. Con todo el tema que está mal y que hay que perseguirlo, por supuesto, y la Iglesia tiene que dar facilidades para ello. Todo el tema de la pederastia. Pero son casos muy contados y se crea una comisión en el gobierno para perseguirlo. Pero son casos en España, pocos comparados, por ejemplo, con los casos que se dan en la familia cercana a los niños. No estoy justificando con esto los sacerdotes o religiosos, que se da mucho en religiosos, de colegios religiosos, ¿no? No lo estoy justificando. Pero es que parece que solamente ha sido la Iglesia o gente de la Iglesia. No, se ha dado en más lugares y no se crean comisiones. Entonces hay ahí, pues fijándonos en lo malo. Pero, ¿por qué no se habla de esa entrega, de dejar renunciar a una familia, renunciar a una tierra, renunciar a todo, por servirte? Si nos fijásemos en eso, en los sacerdotes, ¿que algunos han fallado? Sí, pero ¿cuántos tienes dejándolo todo por entregarse a ti? Seamos justos, pongamos una balanza lo uno y lo otro, a ver hacia dónde se inclina la balanza. ¿Sabéis que esto le ha tocado a nuestro administrador diocesano, que ya le queda una semana al pobre? Estará más contento que ya le van a relevar en el cargo, ¿no? Estando él, se creó en nuestra diócesis la oficina esa para atender a las personas que hayan sufrido algún abuso sexual, ¿no?, por parte de alguna persona consagrada en la Iglesia. Nuestra diócesis no se ha presentado en una sola denuncia. Y eso se hizo en el 2020. No se ha presentado ni una sola denuncia. O sea, no hay tantos casos. Hay algunos y suena mucho, ¿no? Pero yo quiero que nos fijemos. ¿Que hay fallos? Por supuesto que los hay. Pero que nos fijemos también en todo lo bueno que hay. Que es mucho. Que todo lo bueno que hay es mucho. Sería injusto que solamente nos fijásemos en lo malo de las personas. Hay que fijarnos en lo que está mal, siendo misericordiosos, por supuesto, pero también fijarnos en lo que está bien, que casi siempre suele superar con mucho lo que está bien a lo que está mal, normalmente, ¿eh? Bien, vamos ya con el segundo punto de este decálogo. La cadena imparable. Le doy unos títulos a los apartados, unos títulos más rimbombantes. Vamos a ver qué es eso de la cadena
imparable. Por parte de Juan el Bautista hay un detalle precioso. Juan el Bautista, Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Y qué hace Juan el Bautista? ¿Se los queda para él? No. Le señala a Jesús. Seguidle a él. Este es un signo claro de cuando trabajamos bien en la iglesia. Si hay una obra en la iglesia y desaparece la persona que está al frente de esa obra que se está realizando en la iglesia, si desaparece esa persona y desaparece todo lo demás, no se ha trabajado bien en la iglesia. Si perdura, se ha trabajado bien en la iglesia. Por otro, imaginaos que a mí ahora me cambian de esta parroquia y viene otro sacerdote y continúa haciendo retiros y continúa haciendo hora santa los jueves, por ponerles un ejemplo. Si abandonarais, es que yo no había trabajado bien. Si continuáis, es que hemos puesto bien los cimientos, porque no seguimos una persona, seguimos al Señor. Y eso lo tiene muy claro Juan el Bautista. Yo soy el que prepara el camino al Señor, no para que me sigáis a mí, sino para que le sigáis a Él. Yo he venido a este mundo a prepararle el camino al Señor. A los sacerdotes nos da una cierta pena, pero no me da pena. Cuando se nos van las personas que tienen una vocación en la Iglesia al sacerdocio, a la vida religiosa. No me negaréis que yo tenía una ayuda importante con Flores y con Roberto cuando estaban aquí en la parroquia. Pero tenemos que tener esa generosidad de decir, no, venga, camina. Y ahora están sirviendo, uno en Coria y otro en Perales del Puerto, atendiendo más pueblos alrededor. Yo creo que están haciendo una misión mucho más grande ahora que antes. ¿Que a mí me falta esa ayuda? Sí, pero lo están realizando en otra parte. Qué importante es esto, que lo tengamos claro. Que no intentemos acaparar, sino procurar ponernos cimientos para que la obra continúe y las personas que estén llamadas a salir de tu parroquia para trabajar en otros campos, abren las puertas. Y no es aquello de al enemigo puente de plata, no, al amigo puente de plata. Al amigo puente de plata para que vaya a anunciar la palabra de Dios, para que vaya a servir a los hermanos. Lo pierdes aquí, en una parroquia, pero lo ganas en la iglesia de Dios, para construir la iglesia de Dios. Bien, ahí vemos el primer gesto. Juan el Bautista cede a sus discípulos al Señor, se los manda al Señor, a Juan y Andrés. Pero es que Juan y Andrés no se quedan quietos. Llaman a Pedro. Pero es que no se quedan quietos todavía. Llaman a Felipe. Pero es que Felipe no se queda quieto. Llama a Natanael. Y son ellos los que van invitando a los demás a que sigan al Señor. De un acto de generosidad que ha partido de Juan el Bautista, se siguen otros actos de generosidad. Para que esto lo veamos. La cadena imparable, el título que le he dado a este apartado. La cadena imparable. ¿Por qué la cadena imparable? Porque de un acto nuestro, de nuestra generosidad, no nos podemos ni imaginar hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque el Señor bendice tu acto generoso y lo bendice con su gracia.
y lo hace fructificar. Por eso no pensemos solamente, por esta acción mía pues tampoco significa tanto. Anda que no. ¿Y tú qué sabes? Lo que va a suponer, la repercusión que va a tener esa acción tuya. ¿No te lo puedes imaginar? Tú entrégate, tú sé generoso. Ya se las arreglará el Señor para hacer fructificar eso. Y claro, dice ahí Natanael, y de Nazaret puede salir algo bueno. El otro le va hablando entusiasmado de las cosas del Señor, va contentísimo ahí hablándole. Y le dice el otro, ¿y de Natanael puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? ¿Qué va a salir bueno de Nazaret? Le acerca a Jesús y entonces le dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahí me sale la vena curiosa, la vena cotilla. ¿Qué estaría haciendo debajo de la higuera? Porque es decirle el Señor eso y el otro se queda a cuadros, se queda sorprendidísimo y ya le dice, ¿tú eres Dios? Y le dice Jesús, porque te he dicho que te he visto debajo de la higuera, ¿crees? Verás cosas mayores. Casi nada. Verás cosas mayores. Los que nos quedará por ver cuando somos fieles al Señor. ¿Qué estaría haciendo? Lo sigo preguntando. ¿Qué estaría haciendo Natanael debajo de la higuera? No sabemos, no tenemos ni idea, no nos lo dice la palabra de Dios. Pero cuando Jesús le dice eso, ya el otro no duda en seguirle. ¿Habéis visto? ¿Qué creéis? ¿Que la cadena imparable se quedó en Natanael? No, hombre, no. Esa cadena continuó hasta nuestros días. Que no cortemos nosotros ningún eslabón de esa cadena imparable. Que sigamos anunciando la palabra de Dios, que sigamos dejando ese gran legado para las generaciones que vengan detrás de nosotros. Seguimos. Siguiente punto. Llamadas comunes y llamadas específicas. Llamadas comunes y llamadas específicas. ¿Cuáles son esas llamadas comunes? Pues voy a decir algo. Son las más importantes. ¿Por qué? Porque es la que quiere el Señor para todos nosotros. Cuando ya son más específicas, pues que no son tan importantes. Pero nosotros solemos hacer el planteamiento al revés. Las que son un poco diferentes, las que son un poco especiales, las consideramos las importantes. Las que tiene todo el mundo, no las consideramos importantes. Nos equivocamos. Si el Señor hace unas llamadas a todo el mundo, es porque esa es la importante. No quiere decir con esto que las específicas no tengan su importancia, claro que la tienen. Pero que seamos conscientes, que se nos quite esa mentalidad, que lo que el Señor quiere para todos no es importante, es lo más importante. Por ejemplo, la llamada a la santidad. Importantísima. La llamada a ser hijos de Dios por nuestro bautismo. Importantísima. ¿Por qué? Porque es una llamada común. Porque es una llamada para todos. Para todos, sin excepción. Todos estamos llamados a ser hijos de Dios y vivir como tales y anunciar la palabra de Dios. Y todos estamos llamados a la santidad. ¿Esto no lo creemos? ¿Que estamos llamados a la santidad? En esto ha insistido mucho el Concilio Vaticano II, pero es que ya estaba en la Biblia, en la palabra de Dios, en el Evangelio, en boca de Jesús. ¿Qué nos decía Jesús? Sed perfectos
como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahí tienes esa llamada a la santidad. Claro, el Concilio Vaticano II tuvo que recordarlo mucho porque nos estamos creando ya una idea, porque nos desviamos de la palabra de Dios, como en este caso, y lo aplicábamos que esa llamada a la santidad era poco más que sacerdotes y monjas, y no es así. Estamos llamados todos. Y seglares como San Isidro, que por cierto, malpartideñas, que estáis aquí las de Malpartida, os tengo que felicitar. Bueno, me felicito a mí mismo también, que soy de Malpartida, por lo que me toca también. Este año el Papa le ha concedido a Madrid el año jubilar de San Isidro. Algo le tocará también a Malpartida, ¿no? Digo yo, ¿no? Algún viajecito a ganar el jubileo, alguna cosita, digo yo, ¿no? Un seglar, ahí lo tenemos, nos lo pone la Iglesia de ejemplo. Hablando de San Isidro, una vez el párroco de Malpartida, que en paz descanse, don Román, me invitó a que predicara en San Isidro, en verano, ¿no? Cuando sacan allí los bancos a la calle y todo eso, y después se comen allí una sopa de tomate, ¿no? Que está muy rica. Y me invitó don Román a que fuera a predicar. Y claro, ¿por qué prediqué? Pues más o menos lo que estoy diciendo ahora. San Isidro, un seglar, ejemplo para todos nosotros. Todos los seglares estáis llamados a la santidad, todos. Acabo la misa, me pongo por allí a tomarme el ponche con los malpartideños y se me acerca uno, que los de aquí de Malpartida conocéis mucho, yo no voy a decir el nombre, se me acerca y había estado en grupos apostólicos como la milicia de Santa María, implicado, viviendo. Por eso me sorprende. Y me dice lo siguiente: tienes que aterrizar un poco más, tienes que hablar de cosas más reales. Esa fue la palabra que me utilizó. ¿Por qué me dijo eso? Muy sencillo. Porque no se creía que los seglares están llamados a la santidad. Lo consideraba como algo irreal, no algo de nuestra vida. Pero es que eso es algo de nuestra vida. Loco debo ser si no soy santo. Eso es algo que tenemos que vivir. Eso es algo de nuestra vida. Pero claro, eso nos lo tenemos que creer. Que estamos llamados a la santidad. Y empecemos, ¿cómo? Primero viviendo en gracia de Dios, cumpliendo lo mejor posible todas nuestras obligaciones, sea como mi prima de enfermera, tratando muy bien a los pacientes, o sea como Mila haciendo patateras malpartideñas, que también hay malpartidas patateras, que dicen estos arroyanos que allí no hay patateras, haciendo lo que sea, o Quintín de jubilado, ayudando por aquí en la parroquia, que ahora tiene más tiempo que nunca, o de ministra extraordinaria de la Eucaristía, lo que sea. Ahí en esas cosas me tengo que ir santificando, en mis tareas cotidianas, pero bueno, en ese punto ya nos metemos porque lo hablaremos después. Vocaciones generales, comunes, las más importantes. Después, hay otras vocaciones que son un poquito bastante más específicas. El matrimonio, que es una vocación importante. Os puedo decir que en alguna que otra boda, mira que en las bodas muchas veces no hay un ambiente propicio, ¿no? Hablando de la vocación al matrimonio, me he emocionado. Me han saltado las lágrimas. ¿Por qué? Porque es algo muy grande. ¿Y la vocación al sacerdocio? Pues también es algo muy grande. ¿Y la vocación a la vida religiosa? Pues también es algo muy grande. ¿Y los seglares consagrados? Pues también es algo muy grande. Y cada uno tiene que sentirse muy feliz y muy orgulloso de su vocación, sin compararse a las demás. Me decía una vez una hermana, que las arroyanas conocéis mucho: es que las seglares consagradas viven muy bien.
porque hacen un poco la vida a su manera y tienen esto y tienen lo otro y tienen tal. Mal signo. Si tú estás envidiando otra vocación, es que en la tuya no estás muy allá, no estás muy convencida. Son vocaciones específicas para una misión en la Iglesia. Y el Señor necesita a unos y necesita a otros. Entre todos formamos la Iglesia. Pero cada uno tiene que valorar su vocación. Yo tengo que valorar mi vocación al sacerdocio y mi prima aquí presente tiene que valorar su matrimonio con Raúl como una vocación, como algo venido de Dios. Claro, qué diferente es ver dos cónyuges en el matrimonio, que Dios está ahí por el sacramento del matrimonio, que Dios está en esa unión y que está cumpliendo una misión, que está siendo fiel a la llamada de Dios. Eso se ve muy bien, lo podéis leer cuando queráis, en el libro de Tobías, cuando este hombre, Tobías y Sara, se van a casar. ¿Con qué visión de fe ven lo que es el matrimonio en el Antiguo Testamento? Léelo. Verás todo lo que dice. Los matrimonios, tenéis que leer de vez en cuando esas cosas. Son vocaciones en la Iglesia. Y muchas que irán surgiendo porque el Señor va haciendo surgir nuevas vocaciones de acuerdo con las realidades y necesidades que hay en ciertas épocas de la Iglesia. Hay una serie de necesidades y el Señor va haciendo surgir esas vocaciones. Y después hay otra, digamos, otra llamada, otra misión, que es que dentro de estas vocaciones específicas, más específicas, como pueden ser, por ejemplo, el sacerdocio o el matrimonio, el Señor nos puede llamar dentro de esas vocaciones a misiones más concretas. A un sacerdote, por ejemplo, en misiones, a otro en los medios de comunicación, a otro en el seminario, a otro en un pueblecito pequeño, a otro en la capital, a otro en un pueblo mediano, a uno dando ejercicios espirituales, a otro en la pastoral de las misiones. Distintas cosas ya más específicas. Pero también tenemos que intentar nosotros en nuestra vida ver dónde, en qué cosas concretas nos quiere el Señor. Porque es muy raro que no nos quiera en nada. Eso no cuadra mucho. Seguramente el Señor nos quiere en algo más específico. Realizar una misión en la Iglesia en cosas más específicas. Y ahí hay mucha variedad. Pues son las distintas vocaciones que tenemos en la Iglesia. Vamos con el punto siguiente. El endemoniado de Gerasa, que si no me equivoco, lo leímos un lunes, me acuerdo porque estuve a predicarle a los amigos de Tierra Santa y era este evangelio, me acuerdo que era un lunes, me parece que hace exactamente 15 días. Vamos a ver qué tiene de especial el endemoniado de Gerasa. Vamos a ver qué tiene este endemoniado de especial. Vamos a ver si lo encuentro, que no lo encuentro. Bien, si no lo encuentro, os lo digo sin encontrarlo. Vamos a ver. ¿Qué pasa con el endemoniado de Gerasa? Jesús sana a este hombre. Se pone loco de contento, claro, no podía ser de otra manera. Está entusiasmado con eso que ha hecho el Señor con él.
Y queda tan entusiasmado, queda tan prendado, que él quiere seguir al Señor. Y se acerca todo contento, todo confiado, y le dice al Señor que quiere seguirle. Quiere montar en la barca. Normalmente a los que ha sanado el Señor, los que ha curado el Señor, algunos le seguirían, pero otros seguirían con su vida normal, con su familia, en sus pueblos. Parece ser que algunos le siguieron mucho, como María Magdalena y tal, le estuvieron siguiendo, ¿no? Acompañando siempre entre los discípulos del Señor. Pero la mayoría se quedaría en... Anda, que se tienen que acompañarle siempre a los 5.000 que le dio de comer los panes, pues imaginaos, donde quiera que llegara. La mayoría se quedaría en su tierra, en su casa. Pero a este le quiere seguir, y le quiere seguir de cerca. ¿Y qué le dice el Señor? Que no, que no. Podría haber sido uno de los apóstoles, si el Señor le hubiera dicho que sí. Pero le dice que no. ¿Y qué le dice? Vete donde los tuyos y anúnciales lo que has visto. Vete donde los tuyos, vete con tu familia, vete a tu tierra, a tu pueblo, no salgas de allí. Pero allí anúnciales la palabra de Dios. Amigo, no quiere decir que porque no siga al Señor como le siguieron los apóstoles, que no tenga que seguirle. Le sigue, pero en su familia. Es ahí donde le sigue. No le sigue como los apóstoles. Lo específico de los apóstoles es que lo dejaron todo. Dejar todo se refiere, han dejado a su familia, han dejado su tierra. Pero el endemoniado de Gerasa, el Señor no quiere para él eso. No quiere que deje a su familia, no quiere que deje su tierra. Ve donde los tuyos, porque los tuyos también necesitan el alimento de la palabra de Dios. Y vas allí donde los tuyos y a ellos les anuncias la palabra de Dios. Y esta vocación del endemoniado de Gerasa, no os enfadéis conmigo, pero es la vocación de todos los que estáis aquí. Tenéis, por eso digo que no os enfadéis conmigo, tenéis la vocación del endemoniado. No os enfadéis conmigo, pero es que es así. Que es la de anunciar la palabra a los tuyos. A los tuyos. En tu tierra, en tu casa, en tu familia, en tu ambiente. ¿Qué pasa? ¿Que lo vamos a considerar eso una vocación de segundo rango, de segunda categoría? No. Es la voluntad de Dios. El Señor ha querido que no le siga montándose en la barca y yéndose con él. El Señor ha querido que vaya donde los suyos, que les anuncie la palabra de Dios allí a los suyos. Es importante que estas cosas las tengamos claras. A unos el Señor les va a pedir que lo dejen todo y a otros les va a pedir que lo sigan donde los suyos, donde están los suyos. Y ahora vamos a ver ya el último punto de este decálogo, el quinto, que es la misión de los seglares. Que tengamos clara cuál es la misión de los seglares. Porque a veces parece que somos curas frustrados. Vamos a ver si me sé explicar un poquito en esto. Según el Concilio Vaticano II, lo digo
¿Cuál es la misión de los seglares? En una palabra, en una frase. La misión de los seglares es regir los asuntos temporales según Dios. Con lo cual, los asuntos temporales tienen importancia, y mucha importancia. Pero hay que regirlos según Dios, según la voluntad de Dios. Que Dios se haga presente en este mundo, que Dios se haga presente en lo temporal. Regir los asuntos temporales según Dios. Aquí está alguna maestra en la enseñanza, en el trabajo que sea, en la política. Hace mal partida sabéis que yo tengo a 2 amigos que han estado en épocas pasadas en política, ¿no? Concejales en el pueblo. Un día nos decía uno de ellos, en esa cena que tenemos los amigos, que era difícil, que era un mundo muy difícil para hacer allí presente a Dios. Pero él lo intentó. Y él ha estado, o ellos han estado unos años ahí de concejales. Ahí donde nos quiere el Señor, ahí es donde os quiere el Señor. Rigiendo esos asuntos temporales. Pero en la política, hombre, ¿cómo nos dices eso? Sí, en la política. Pero como digo la política, digo los albañiles, digo en Niso que estuvo trabajando Quintín, cualquier lugar. El Señor nos quiere ahí dando ejemplo. Y yo esa experiencia la he vivido en mis años de obrero, la he vivido mucho. Y se puede hacer muchísimo, Se puede hacer muchísimo. Y no tanto porque tú vayas a estar todos los días allí hablándoles de Dios, porque si lo intentas hablarles mucho de Dios, lo mismo te mandan a freír espárragos. Pero cuando tú eres coherente con tu fe, vives tu fe, Dios es el centro de tu vida, estás seguros que van a acudir a ti. Y va a salir constantemente en el ambiente de tu trabajo el tema de Dios. Y vas a hacer presente a Dios con tu vida y con tu testimonio. No lo dudes, que ellos van a acudir a ti en más de una ocasión a preguntarte. Y tú vas a ser allí, en ese trabajo, la luz que los ilumine. Tú vas a ser allí con tu presencia, vas a hacer allí presente a Dios. Con mayor o menor éxito, dando más o menos ejemplos, pero es importante eso. Porque de eso se trata. ¿Cómo vamos a llevar la fe a esos ambientes? ¿Qué dicen algunos? No, tenéis que ir los sacerdotes a evangelizar allí. No. Allí ya están unos cristianos, que son los que tienen que evangelizar ese ambiente. ¿Por qué? Porque están allí y tienen que ser levadura en medio de la masa. Uy, si esto lo tuviéramos claro. Allí rigiendo los asuntos temporales según Dios. En una asociación de vecinos. Que no digo que tengamos que imponer nuestras ideas. Pero tú, si eres un cristiano coherente, automáticamente la presencia de Dios va a estar allí a través tuyo. Esa frase que me encanta, a ver si me acuerdo ahora, de San Francisco de Asís, que dice: únicamente muchas personas, digo por menos la idea, no me acuerdo la frase redonda de San Francisco de Asís, pero muchas personas solamente tendrán acceso a la palabra de Dios por el testimonio
de tu vida. Únicamente, dice él. Porque seguramente nunca van a leer la palabra de Dios, nunca van a ir a una iglesia, nunca van a estar en una celebración escuchando la palabra de Dios. Pero si tú en tu vida encarnas esa palabra de Dios, esa persona tiene acceso a la palabra de Dios. Encarnada en esa persona que eres tú. Porque es que muchas personas no van a tener otro acceso. Ese va a ser su único acceso a la palabra de Dios. No van a tener otro acceso. Ese va a ser su único acceso a la palabra de Dios. La palabra de Dios encarnada en nuestras personas. Entonces, qué importante es el testimonio cristiano. Es verdad que estamos atravesando una época que nos acomplejamos enseguida. Y no estoy diciendo con esto que avasallemos, que nos impongamos, que intentamos meter nuestras ideas. No, que seamos coherentes. Que seamos coherentes y que se nos vea enamorados de Dios. Y que se nos vea felices de seguir al Señor. Eso, si se nos ve coherentes, si se nos ve enamorados del Señor y se nos ve felices, eso tiene un impacto en el ambiente que estemos impresionante. ¿No han dicho nunca en la calle, me gustaría tener la fe que tú tienes? Me gustaría ver la vida como tú la ves. Que suscitemos en las personas esa sana envidia. Envidia no sería la palabra exacta, ¿no? Aunque haya dicho sana. Que suscitemos en las personas ese deseo de vivir así, enamorados de Dios, felices, contentos, aquello que decía Santa Teresa de Jesús. Si la gente supiese la felicidad que hay aquí en el convento, teníamos que hacer las tapias mucho más altas porque saltarían las tapias y vendrían aquí. Es el cristianismo que atrae. Como decía antes, ¿no? Cuando lo vemos como una carga, que yo creo que eso se está transmitiendo mucho, se ha transmitido mucho en épocas pasadas, generaciones pasadas, a los jóvenes, que lo han visto en sus padres, pues un cristianismo como una carga, no un cristianismo ilusionante, ¿no? Ellos han visto, mis padres lo viven como una carga. ¿Eso a quién le atrae? Eso no le puede atraer a nadie. A nadie. Entonces, esa es vuestra misión en la Iglesia. Con esto, hay que tener un poquito de equilibrio. La misión de los sacerdotes sería un poco la parroquia y la misión vuestra sería en la calle. Pero no tiene que ser así a rajatabla. No me digáis como un sacerdote que me decía, no salía nada a la calle, no convivía nada con la gente. Y él lo argumentaba. Es que la misión mía es esta. Y la misión de los seglares es en la calle. Y él hacía hasta el Belén de la iglesia. No, hombre. Si tiene gente que está haciendo el Belén, como aquí en este caso, el amigo Quintín, déjalo que lo haga. Que lo va a hacer mejor que yo, mucho mejor que yo. Y además le pone mucha ilusión. Y él decía, no, esa es mi misión. Lo que está dentro de la iglesia es mi misión. Y ponía las flores en la parroquia y ponía todas esas cosas. No, hombre. La misión de los seglares también está dentro de la parroquia. También. Aunque lo específico sea en regir los asuntos temporales según Dios, los ambientes, pero también en la parroquia. Y la misión del sacerdote no solamente va a ser la parroquia, también en la calle, también un poco en los ambientes. Todo eso es necesario. La gente, una de las cosas que le gusta mucho en un sacerdote es que el sacerdote sea cercano y salga a cosas tan sencillas como es a comprar en un mercado, saber cuánto cuestan los tomates, los pepinos, las judías. Le gustan que conviva con ellos, que vaya, no digo siempre, pero de vez en cuando a un bar, que no te paséis todo el día, por supuesto, pero de vez en cuando, que compartas un poco con la gente, que estés con la gente.
que estés en las cosas que hayas en el pueblo. Yo cuando estaban los pueblos pequeñitos, los profesores, no me estoy metiendo con los profesores, que aquí hay alguno presente, acababa el fin de semana, ¡pum!, se iban todos corriendo, llegaba el viernes hasta el lunes. El sacerdote no, el sacerdote se quedaba allí siempre con ellos, los lunes, los martes, el sábado, el domingo, todos los días. Y eso es lo que quiere el pueblo. Lo que pasa es que esto ya lo vamos perdiendo, porque cada día estamos menos y cada día más pueblos hay sin sacerdote. Pero la gente quiere la presencia del sacerdote entre ellos, y no que esté siempre encerrado en su casa. Y vosotros igual, que tenéis que estar en la iglesia, pero no siempre en la iglesia, porque claro, en la iglesia se está muy cómodo. En la iglesia está muy cómodo. Aquí estamos todos, como dicen algunos, todos de la misma cuerda, ¿no? Estamos todos aquí en nuestro ambiente, estamos todos de maravilla, claro, pero ahí fuera, amigo, ahí ya la cosa es más complicada y más difícil. Pero el Señor también nos quiere ir afuera. Con esto estoy diciendo que lo específico de los seglares es la calle, el mundo, pero también la iglesia, también está el culto, también está la palabra de Dios, también están las tareas que hay en la iglesia. Y lo específico nuestro sería esto, pero también la calle. También tenemos que estar ahí. Con esto estoy diciendo que valoremos lo específico de cada uno. Porque eso que es tan específico de los seglares muchas veces brilla por su ausencia. Y no queremos implicarnos en el mundo exterior. ¿Por qué? Porque no es fácil, porque cuesta. Pero tiene que ser así. Pero además tampoco nos compliquemos mucho la vida, simplemente dando un buen testimonio cristiano, siendo fieles, siendo coherentes. Yo veo ahora a los que tanto me persiguieron cuando estaba en el trabajo. A mí la verdad es que me afectaba. Yo empecé a trabajar en la construcción con 16 años y me afectaba cuando se reían de mí, cuando me ridiculizaban. Desde luego, no deja de ser realmente curioso que personas que están pidiendo sacramentos a la iglesia, cuando uno lo vive, se ríen de él, lo persiguen, lo ridiculizan. ¡Qué incoherencia!, ¿no? Ayer me pasó un catequesis de confirmación. Hay un niño que de vez en cuando, ha estado viniendo casi siempre porque está en el coro y viene casi siempre a misa, ¿no? Y estamos comentando que este fin de semana va a actuar el grupo de folclore del Arriero ahí. Y le pregunto, ¿y a qué hora es? Dice, a las 12. Y le contestaron por allí otros chavales, con sorna, plan malo. Bueno, pues antes tendrás que ir a otra misa. Qué triste, ¿no? Claro, a un chavalín de 15 años recién cumplidos que tiene eso le afecta un montón. Y si no tiene mucha personalidad, que a esa edad es difícil tenerla, este niño, ¿qué va a pasar con él dentro de nada? Abandonará la iglesia. ¿Por qué? Porque el ambiente no es el propicio. Hay que tener mucha personalidad para, escuchando a tus amiguitos, que para ti son casi más importantes que tus padres, tengan esa opinión sobre ti. Me estaréis diciendo alguna, ¿verdad, prima? ¿Qué razón tienes? ¿Cómo lo veo yo en mis hijos, no? O Mila, cualquiera, ¿no? Es la realidad. Cuando no tenemos un ambiente propicio, un ambiente evangelizado, es muy difícil. Por eso que importante es en una parroquia que hubiera grupos juveniles más o menos comprometidos. ¿Para qué? Para que esos chicos pudieran vivir su fe en un ambiente, aunque no fueran muchos, pero fueran unos poquitos que pudieran vivir su fe. Si no, es que es muy difícil. Yo me pongo en el lugar de ellos y es muy difícil. Tienes que tener mucha personalidad. Yo cuando tenía esa edad sí lo vivía, pero ¿qué pasaba? Yo tenía un grupo apostólico detrás, que eran mis amigos y con los que yo convivía y que me entendían y que me comprendían porque teníamos todos las mismas ideas o parecidas en este sentido. Cuando esto no se da, es dificilísimo que estos chicos perseveren. Es muy difícil.
estoy acordando de algún chico más, excelentes, maravillosos que hemos tenido aquí de monaguillos y de todo. ¿Qué pasa? Cuando llega a cierta edad, que suele ser casi siempre en torno a los 15 años, ya no siguen. ¿Por qué? Porque lo tienen muy difícil, realmente difícil. Pero porque nos falta tener esos ambientes evangelizados. O por lo menos que tuviéramos una parte en la Iglesia que estuviera un poquito evangelizada, que tuviéramos grupos juveniles en las parroquias para que estos chicos pudieran vivir la fe en esos grupos. Si no, es realmente difícil, ¿eh? Muy difícil. Yo hablo de mi experiencia cuando tenía esa edad, cuando era adolescente. Yo estaba en el mundo del trabajo, yo era muy perseguido, pero tenía un grupo detrás que me ayudaba a vivir la fe. Al principio me afectaba mucho, después ya me di cuenta y digo, no, esto lo que se trata es de no darle importancia, y ya está. Y es así. Después cuando ellos se metían conmigo, bueno, pues meteros, ya está, nunca les contestaba mal, nunca nada, yo bien con ellos, y al final, ¿qué ha pasado? Ahora me están pidiendo que les case a sus hijos y les bautice a sus nietos, y para ello es un honor. Cuando somos coherentes, los frutos se siguen enseguida. Pues nada, nos quedamos ahora un ratito en oración, ahora sí que podemos quedarnos hasta aproximadamente las 2 menos cuarto, que demos la bendición y os podáis marchar a vuestros ambientes, con vuestra familia, como no enfadéis el endemoniado de Gerasa, que tenéis la vocación del endemoniado.